Bueno, muy buenas noches. Ahí está Andrés, Rafaela, Paula Cruzzi, Olga, Nancy. Bueno, muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical, Asram de Chambalá. Como siempre, para mí todo un honor, un privilegio estar aquí con todas y con todos ustedes. Bueno, igualmente Andrés, muy buenas noches y a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los ángeles, ¿sí? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Sí? Bueno, Paula, buenas noches también para ti. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué sabemos acerca de los ángeles? Daría la impresión y casi siempre de pensar que la mayoría de las personas podrían decir que saben mucho de los ángeles y al mismo tiempo se sabe poco o casi nada, ¿sí? Resulta que en internet hay muchísima información, ya ustedes lo saben, hay demasiada desinformación al respecto, ¿sí? Pero realmente, ¿qué son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Sí? Porque se ha dicho muchísimo al respecto. Entonces hay una distancia enorme en el saber de ahora, los conocimientos de ahora, con los conocimientos antiguos, con las antiguas enseñanzas, la antigua sabiduría. Entonces la distancia realmente es muy enorme. Entonces el gran problema, el gran inconveniente en nuestros tiempos es que el ser humano moderno cree saberlo todo, ¿sí? Cree tener todas las respuestas. Y si no las tiene, entonces va y consulta en internet, ¿sí? Bueno, internet tiene sus pros y sus contras, ustedes lo saben, pero en temas relacionados con la parte espiritual y lo que está realmente relacionado con lo que es totalmente invisible, es decir, lo metafísico, o también diríamos lo esotérico, entonces ahí es muy difícil tener algo asertivo o algo objetivo, ¿sí? De lo que es propiamente como fuente el internet, ¿sí? Entonces uno ve que las personas dicen, comentan, ¿sí? También dicen lo que creen, ¿sí? O lo que les parece con respecto a lo espiritual y con respecto a los ángeles, ¿ya? Entonces, la información que hay casi siempre está en base a lo que es hoy en día la nueva era, ¿sí? Entonces, la nueva era, New Age, ¿sí? Da para mucho, muchísimo, ¿sí? Entonces uno encuentra personas que dicen ser expertos en el tema, en la materia, ¿sí? Y lo que realmente encuentra uno es que repiten lo que el anterior ya había dicho. Y si de pronto tenía un error, repiten lo mismo, repiten el mismo error, ¿sí? Entonces hay una idea bien desvirtuada, muy lejana de lo que es la realidad de los ángeles, ¿sí? Entonces, claro, la inmensa mayoría tiene la idea de que los ángeles son aquellos seres pintados, dibujados, ¿sí? Que nos entregaron los artistas, ¿sí? Tienen forma humana, tienen alas, ¿sí? Es lo que el arte, sobre todo el arte religioso, nos ha mostrado acerca de qué, de los ángeles, ¿sí? Bueno, eso qué tan cierto es, qué tan veraz es, qué tan real es esta imagen, ¿sí?
Entonces esa idea o esa imagen artística, en la mayoría de los casos, se piensa que es real, ¿sí? Tenemos que hacernos a nosotros mismos la pregunta, preguntarnos a nosotros mismos, son reales, ¿sí? Esa imagen, esa representación, ¿sí? De lo que es realmente espiritual, ¿sí? ¿Cuántos han visto un ángel de frente, de cara a cara, ¿sí? Hay alguna parte que la historia lo registra, ¿sí? Entonces son preguntas que bien vale la pena hacerse y que el nuevarita, ¿sí? La persona religiosa moderna no se hace este tipo de cuestionamiento, simplemente almacena información, la toma como cierta, como verídica, y luego lo peor es que la comparte a los demás como verdades absolutas, ¿sí? Entonces, porque lo dijo Julana o Julano, porque lo escuchó allí, lo escuchó allá, entonces, entonces eso es cierto, ¿sí? Entonces toman esas ideas y esos conceptos de los demás como ciertos, almacenan gran cantidad de información y bueno, dicen lo que ya habían escuchado decir de los demás, ¿sí? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Ya? Bueno, entonces ahí hay un serio inconveniente, un serio problema, porque todo lo que se dice modernamente de los ángeles no son los ángeles, realmente no son los ángeles, ¿sí? Hay veces que incluso hasta se confunden todavía más las cosas, ¿sí? Entonces ya muchos argumentan, dicen que extraterrestres y ángeles es lo mismo, ¿sí? Que realmente son los mismos. Esto es real, esto es verídico, esto es cierto. Eso es algo que viene fomentando desde hace mucho tiempo precisamente la nueva era, ¿sí? La nueva era viene de continuo, ¿sí? Dando a creer a muchas personas, vendiendo la idea, ¿sí? Y con esto dicen que están preparando a las personas, están preparando la nueva conciencia, ¿sí? ¿De qué? De que extraterrestres y ángeles son lo mismo, ¿sí? Entonces desde hace mucho tiempo nos quieren hacer creer eso, ¿sí? Entonces es un sustituto de creencias, de ideas, de dogmas, de conceptos, de preconceptos, ¿sí? Entonces cada concepto tiene a su vez que un preconcepto, ¿sí? Y a su vez tiene algo totalmente opuesto, ¿sí? Entonces se vuelve muy, muy complejo, ¿sí? Entonces las personas continuamente se preguntan, bueno, y entonces ¿a quién le creo? ¿Sí? ¿Quién tiene la verdad? ¿Sí? ¿Quién tiene el verdadero saber, la verdadera información, el verdadero conocimiento? ¿Ya? Entonces, claro, aparecen aquellos individuos nueveritas que confunden a la inmensa mayoría de las personas, ¿sí? Dicen que canalizan los ángeles, que conectan con ellos, que entregan mensajes, ¿sí? Entonces, ya hoy en día, en esos tiempos modernos, parece ser, da la impresión de que es algo que es muy fácil de hacer, ¿sí? Da esa impresión de que es muy fácil y que cualquier persona puede hacerlo, ¿ya? Eso es lo que se habla en estos tiempos modernos, muy distinto al saber y al conocimiento antiguo, ¿sí? A la sabiduría antigua. La sabiduría antigua, ¿sí? Que tenía esa conexión sagrada con todos los seres espirituales, los seres invisibles, llámesele ángeles o seres de luz o guías espirituales, ¿por qué no? Entre comillas, dioses, los antiguos dioses, ¿sí? Entonces ellos tenían esa forma,
¿sí? Ese saber y ese conocimiento de poder hacerlo, es decir, de poderse comunicar de manera real, de manera verdadera, ¿sí? Y de manera objetiva con estos seres, ¿ya? Entonces, hoy en día, ante esa sabiduría, poco o nada se sabe, se ha perdido, se ha venido perdiendo a través de los tiempos, a través de los siglos, y lo que hoy queda, ¿sí? Es un enorme vacío, y aparte de ese enorme vacío, se trata de llenar con cualquier tipo de ideas, ¿sí? De cualquier tipo de conceptos y cualquier tipo de información, ¿sí? Entonces la persona va y consulta, es un ejemplo, va y consulta en internet, ¿sí? En una página con respecto a los ángeles, van a encontrar un tipo de información, buscan en la otra página, hay otra información, ¿sí? Y da esa dificultad de que todos se pongan de acuerdo, ¿sí? Es como que cada uno dijera lo que le parece o lo que cree, ¿sí? Entonces yo pienso que los ángeles es esto y esto y esto. Otro individuo, otra persona dice, no, es que los ángeles realmente son esto y esto y esto, ¿sí? Entonces cada quien dice lo que cree o lo que piensa, ¿sí? Pues cuando se maneja de esa forma simplemente son creencias, conceptos y hasta dogmas. El nueva erita es muy dogmático, ¿sí? Y cae fácilmente en el error debido a la especulación y al facilismo de adquirir la información no veraz, información sin raíces espirituales, sin fundamentos realmente filosóficos, ¿sí? Y incluso a falta de ciencia espiritual. Existe algo que se llama ciencia espiritual, son muy pocas las personas que realmente estudian ciencia espiritual. Entonces, casi todos en este tiempo tienen como fuente del saber, ¿qué cosa? El internet, ¿sí? Y bueno, ahí se corren enormes peligros porque hay muchísimos errores, demasiados errores. Entonces comencemos a hacernos preguntas, ¿sí? Varias preguntas. Hagámonos nosotros mismos las inquietudes, a ver si las podemos responder, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Hoy en día se dice, ya, y bueno, si quieren pueden dar su opinión también, claro que sí. Entonces se dice, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, los ángeles no tienen sexo, no lo tienen. Entonces hay muchas personas que dicen que no lo tienen. Hay otros que dicen que sí, y hay quienes dicen que son incluso hermafroditas, que tienen ambos sexos. Bueno, entonces de todo esto, ¿qué tan cierto es? ¿Sí? Entonces, bueno, su naturaleza, ¿sí? Espiritual les permite gozar de algún deleite, ¿sí? Tienen la posibilidad de procrear, tienen la posibilidad de alguna manera reproducirse, ¿sí? Entonces son preguntas que nos las podemos hacer, ¿sí? Entonces, frente a esas preguntas, ¿qué respuestas podríamos obtener? Muchísimas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, lo que estamos hablando, lo que estamos planteando, ¿sí? ¿Qué cosa, por ejemplo? Entonces una persona va a decir, sí, por esto y esto y esto. Otra, no, a mí no me parece. No, yo no lo creo. No, yo no lo acepto, ¿sí? Entonces cada quien va a decir, va a pensar, al darle respuesta a esta pregunta, que es de suma importancia, ¿sí? Entonces vamos a poner la pregunta acá, ¿sí? A ver qué dicen ustedes.
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Bueno, los ángeles si tienen sexo o no lo tienen, ¿sí? ¿Tienen el sexo o están privados de esta función? ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta que estamos haciendo, ¿sí? Y vamos a hacer como el trabajo de podernos darnos respuesta, ¿sí? Entonces, ¿con qué bases? ¿Con qué argumentos? ¿Sí? ¿O con qué solidez podemos dar respuesta? ¿Sí? Miremoslo desde el ámbito espiritual, histórico, filosófico, científico, religioso y podemos incluir desde el punto de vista moderno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la primera pregunta. Es que uno muchas veces comienza como de pronto a escuchar, ¿sí? Personas que dicen que trabajan con los ángeles, que canalizan los ángeles, que conectan con los ángeles, que reciben mensajes de los ángeles, y es muy poco lo que esas personas conocen de los ángeles, ¿sí? ¿En qué consiste? Otra pregunta. ¿En qué consiste la naturaleza divina, la naturaleza sagrada de los ángeles? ¿Sí? ¿De qué está hecha su composición? ¿Sí? La nuestra, orgánica, ¿cierto? Celular. Podríamos hablar de que nuestra naturaleza, la nuestra, ¿sí? De carne y hueso, también está constituido por algo molecular, ¿sí? Y hay bases científicas para decirlo, ¿sí? Podríamos decir que también nuestra composición es atómica. Incluso también podemos decir, y hay toda la prueba científica de que nuestra composición es ¿qué? Cuántica, ¿sí? Bueno, ya la ciencia nos ha ido dando respuesta a todo esto, ¿cierto? Entonces, lo que vemos con los sentidos, percibimos de los sentidos del cuerpo humano, ¿sí? Ya entendemos que no solamente es una composición de carne y hueso, ¿sí? Ahora, entonces, vámonos para lo que no hay prueba científica, ¿sí? Hasta el momento, de la naturaleza de los ángeles, ¿sí? ¿De qué están hechos los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? Y por qué son llamados ángeles como tal, ¿sí? Entonces, sí me gustaría, ¿sí? Si quieren dar su opinión, bueno, sería muy bueno, ¿sí? Poderlos leer ahí a ustedes, ¿sí? Bueno, entonces son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? Cuando nos interesa el tema. ¿Qué cosa? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Sí? Entonces, ¿y a qué están dedicados los ángeles? ¿Sí? ¿Qué son los ángeles? Son seres espirituales, son seres de luz, son extraterrestres, ¿sí? ¿Qué son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? A medida que va avanzando el tiempo y la humanidad, ¿sí? Venimos obteniendo cada vez mayores respuestas, ¿sí? Entonces lo que conocíamos hace un par de años, solo un par de años, lo que conocíamos frente al universo, ¿sí? Ya hoy en día está totalmente revolucionado, ¿sí? Todo este concepto. Lo que pensábamos acerca del universo de parte del estudio científico, ¿sí? De la astronomía, ya esto está totalmente ¿qué? Cambiado. Ya tenemos que tener una visión muy diferente, muy amplia de lo que es el universo. ¿Por qué? Porque han logrado descubrir, ¿sí? Unas cosas realmente impresionantes acerca del universo, ¿sí? Entonces ya hay prueba de la existencia de que no hay un universo, sino varios universos. Ya lograron ver una ventana en el universo. ¿Quiénes? Estamos hablando de los hombres de ciencia, ¿sí?
Y en esa ventana, a ese otro lado, otro universo, ¿sí? Ya se logró captar esto. Se han encontrado más tierras, aparte de la de nosotros, ¿sí? En cualquier momento nos darán la noticia oficial a nivel mundial, nos darán la noticia de la existencia de vida en otros mundos, ¿sí? Estamos muy cerca a que esto suceda de manera oficial, ¿sí? Bueno, entonces ya deja de ser una creencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay quienes creían en los extraterrestres, hay quienes no creían en los extraterrestres, entonces estaban divididos, ¿sí? Los que creían y los que no creían. Yo creo, yo no creo, ¿cierto? Bueno, ahora la ciencia cada vez demuestra, ¿sí?, que nuestro conocimiento frente al universo cada vez es mayor, es decir, que tenemos un terreno todavía mucho que avanzar, ¿sí? Y entonces ya nos dijeron de que hay agua en otros planetas, ¿sí? Incluso en nuestro sistema solar, hay agua en la Luna, hay agua en Marte, ¿sí? Todo esto lo están diciendo ¿quiénes? Los científicos, ¿sí? Entonces venimos haciendo ciertos avances en la ciencia, ¿sí?, en la astronomía, en la neurología, en avances del ADN, venimos avanzando mucho en la informática, en la tecnología, ¿sí?, la robótica, la inteligencia artificial, estamos avanzando mucho en ese campo, pero ¿qué tanto estamos avanzando en el campo espiritual? En el campo espiritual, ¿cuáles han sido los últimos avances? ¿Cuándo se nos dio las últimas noticias, ¿sí?, de descubrimientos espirituales? Entonces estamos avanzando en muchas cosas, pero ¿será que estamos avanzando en lo espiritual? ¿Sí? ¿Qué tanto sabemos, qué tanto conocemos acerca de los ángeles? ¿Sí? Todavía tenemos la idea, el concepto primitivo, ¿sí?, de la teología del siglo XVIII, XIX, ¿sí? Todavía pensamos en este tipo de ángeles, ¿sí?, con una connotación artística o una connotación religiosa, ¿sí? Es decir, que lo que se viene entregando muchas veces como conocimientos espirituales en este tiempo siguen siendo ¿qué? De un tiempo, ¿sí?, en el que realmente no hubo avance, ¿sí?, en el que solo se consiguió teorizar con respecto a lo espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tanto hemos avanzado en lo espiritual? Ya estamos realmente, tenemos la madurez humana, la madurez espiritual para entender estas verdades celestiales, ¿sí? Entonces, ¿qué tan cierto es? ¿Sí? ¿Qué tan cierto que los ángeles están con nosotros, que son seres invisibles? Son preguntas que no las deben de hacer, ¿sí? Y bueno, todavía no me han respondido la primera pregunta. Bueno, los animo. Recuerden, la primera pregunta, ¿cuál es? La primera pregunta, ¿los ángeles tienen sexo o no lo tienen? ¿O son hermafroditas? ¿Sí? Bueno, entonces esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que llevamos hasta el momento, la naturaleza de los ángeles. ¿De qué naturaleza, de qué constitución son los ángeles? ¿Sí? Entonces, son las preguntas que nos van. Bueno, por aquí ya nos están preguntando. Nasli dice, no tienen ¿qué? No tienen sexo. Bueno, si no tienen, ¿por qué? Porque no lo tienen. ¿En base a qué? ¿Por qué lo decimos? Dices Susi, creo que son hermafroditas. ¿Por qué? Porque tienen dos sexos, ¿sí? Bueno, entonces no tienen o son hermafroditas. Pongámonos de acuerdo todos, ¿sí? A ver, pongámonos de acuerdo de una vez por todas, porque es que
los nuevairitas han causado mucho daño con tanta desinformación, ¿sí? Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿sí? En creer todas y todos lo mismo, ¿sí? Va a ser como difícil, ¿cierto? Va a ser complicado, ¿sí? Porque cada uno tiene una idea diferente, ¿sí? Lo mismo sucede con los propios ángeles, ¿sí? ¿Qué idea tenemos de los ángeles? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Cómo se manifiestan? ¿Si existen o no existen? ¿Sí? Simplemente son una creencia, ¿sí? Una idea religiosa, o realmente sí existen. Miren, es muy importante hacerse uno esas preguntas, esas inquietudes, ¿sí? Entonces una angelóloga, un angelólogo son personas realmente preparadas y calificadas para responder esas preguntas, ¿sí? Y uno ve que frente a eso que estamos ahora en este momento cuestionando, les está quedando difícil dar las respuestas sabias, ¿sí? Entonces, si la persona argumenta, ¿sí? Si tiene o no tiene sexo los ángeles, hay que sustentarlo, hay que sostenerlo, ¿sí? Bueno, no es porque yo creo, no puede ser por esa razón, ¿sí? Es que yo creo que sí tienen, yo creo que no tienen, yo creo que tienen los dos, ¿sí? Que son femenino y masculino al mismo tiempo. Bueno, dice Andrés, son un hermoso resplandor de luz, de fuego, de energía solar y son de naturaleza masculina y femenina. Ah, bueno, pero Andrés está asistiendo al curso. Muchas gracias por participar. Andrés es un estudiante, ¿sí? Bueno, entonces nos está diciendo aquí Andrés que son un hermoso resplandor de luz, de fuego, de energía solar y son de naturaleza masculina y femenina. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién más dice? ¿Quién más opina? Sí, estamos aquí para retroalimentarnos, ¿sí? Bueno, entonces me gustaría mucho que hubieran expertos en la materia. Me encantaría, ¿sí? Me encantaría hablar esto también con teólogos, con sacerdotes, con pastores, ¿sí? Con todos los que estudian la hermenéutica, ¿sí? Sería muy interesante. Y también no podría faltar el nuevaerita, ¿sí? El que dice y asegura y envía la información y saca 20 y 30 y 50 videos, ¿sí? Para que la gente se le grabe en la mente. No va a faltar ese individuo de decirle a la gente que los ángeles son ¿qué? Extraterrestres, ¿sí? Bueno, entonces también me gustaría mirar a ver qué dicen, qué opinan ustedes. ¿Los ángeles son extraterrestres? ¿Ah? También está la pregunta suelta, ¿sí? A ver quién la toma y la puede darle respuesta, ¿sí? Entonces, las preguntas son, ¿los ángeles tienen sexo o no tienen sexo? ¿Sí? ¿Pueden gozar de él o no? ¿Sí? ¿De qué naturaleza son los ángeles? ¿Qué naturaleza tienen? ¿Qué naturaleza poseen? ¿De qué están hechos? ¿Sí? ¿De qué están hechos? ¿De qué están constituidos? ¿Sí? Y la otra pregunta, ¿sí? ¿Los ángeles son extraterrestres? Sí y no. Si son, bueno, a ver el argumento. Si no lo son, el argumento, ¿sí? Entonces yo creo que de lo mucho que se habla de los ángeles, sobre todo en internet, ¿sí? De lo mucho que se habla de los ángeles, casi nada se sabe realmente al respecto de ellos, ¿sí? Bueno, no veo aquí los comentarios, ¿sí? Bueno, miren, si buscáramos algo realmente sólido,
algo que realmente válido, ¿sí? Para apoyarnos a responder todas estas preguntas y todas las preguntas acerca de los ángeles, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tendríamos que acudir? Que no sea internet, ¿sí? Internet no. ¿Por qué? Porque está lleno de desinformación y de desorientación, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos? Podríamos utilizar la ciencia, que hoy en día está tan avanzada. Podríamos utilizar la ciencia para poder saber, ¿sí? Poder deducir, ¿sí? La existencia, si existen o no existen los ángeles, su naturaleza, su comportamiento, cómo están organizados, ¿sí? Qué papel desempeñan, ¿sí? ¿Por qué no se dejan ver? ¿Sí? ¿O es que estamos incapacitados de no hacerlo, de no poderlos ver? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sí? Bueno, todo eso son preguntas, inquietudes que hoy no las estamos haciendo, ¿sí? Y me encantaría escuchar también a los nuevaeritas, ¿sí? Que dicen tener las respuestas a todo, ¿sí? Y argumentan una cosa, argumentan la otra, con un montón de teorías nomás, ¿sí? Entonces, necesitamos una base sólida, ¿sí? Que nos pueda ayudar de fundamento, ¿sí? Para dar respuesta a todas estas preguntas. ¿Qué podría ser? La teología, las religiones, todas, o alguna religión en especial, o algún círculo cerrado o místico tiene todas las respuestas, ¿sí? ¿Quién podría tener ese tipo de respuestas? La filosofía, ¿sí? Alguna religión en particular, ¿sí? Alguna eminencia, algún iluminado, ¿sí? Bueno, ahí están las inquietudes que estamos diciendo, ¿sí? Pero esto lo hacemos es con el propósito de preguntarnos realmente a nosotros mismos, ¿sí? Porque es que tenemos que realmente evaluar nuestras propias creencias, nuestro sistema de creencias, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto lo que yo creo, pienso, es una creencia, es una teoría, es un dogma, una religiosidad, ¿sí? Y qué parte de eso realmente puede ser ¿qué? Cierto, ¿sí? ¿Qué tan cierto puede ser lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? O mi punto de vista, lo que yo opino, ¿ya? Entonces, bueno, es interesante hacer el ejercicio, ¿sí? Bueno, nos dice por acá el chef, dice chef Iván, dice: buenas noches amigo, estoy estudiando sobre los arcángeles. El arcángel Metatrón ya se cuenta como un arcángel más, serían ya 8 arcángeles. Bueno, muy buena pregunta, pero bueno, ahí, a ver, vamos por partes. Primero, ¿quién es el arcángel Metatrón? Sería la primera pregunta. La primera pregunta sería el arcángel Metatrón, pero tenemos un problema, ¿sí? Un problema ahí, ¿cuál? Y es un asunto de lenguaje también, ¿sí? Porque si ustedes miran y ustedes analizan, entonces todos los ángeles son, por poner un ejemplo, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Saquiel. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? El él. Todos los ángeles tienen la terminación él, ¿sí? Y tenemos Metatrón. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Metatrón? ¿Ya? Si todos tienen el final con él, ¿sí? Miguel, Gabriel, Rafael, ¿sí? Todos terminan en él, ¿ya? Entonces también hay que toca uno
mirarlo muy bien, estudiarlo muy bien, ¿sí? Porque este ángel se llama Metatrón, ¿sí? Su hermano, Sandalfón, Om, todos terminan en Om, ¿sí? Y el resto de ángeles terminan en él, son de otra familia, son de otro apellido. ¿Qué pasó ahí? Dice terapia holística. Buenas noches. ¿Quiénes son los arcanos mayores? Bueno, ¿por qué estás preguntando por los arcanos mayores? Los arcanos mayores ya es un tema muy esotérico, muy importante y muy profundo. Lo que les puedo adelantar, para no salirnos del tema, todo lo que ustedes encuentran sobre los arcanos en internet, en libros, es el cubo externo, porque un arcano es algo que está encriptado, ¿sí? Encerrado, por eso es arcano, ¿sí? Entonces el arcano no ha salido a la luz. Entonces, por ejemplo, los 22 arcanos, que de eso hay muchísima información y toda la desinformación que ustedes quieran, ¿sí? Es únicamente la parte exterior del arcano. Y el arcano, propiamente, el contenido, gracias a Dios, permanece aún en secreto, no revelado para los profanos, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo podríamos hablar y estudiar profundamente, el tema de los arcanos, en otra noche, en otra ocasión. No nos salgamos del tema, estamos con los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, de nuevo nos responde por aquí el señor Chef, dice, entiendo. Dice, sí, compré un libro y me muestran, son esos 8 arcángeles. Dice Luis, ¿por qué me sale el 22 en todos los lados? Bueno, ya eso es numerología, ya son códigos sagrados de luz. Los números son una forma, una manera de llegarnos a nosotros mensajes, ¿sí? Entonces, cuando vemos los números repetidos o secuencias numéricas, ¿sí? Entonces, sí es muy cierto de que son realmente mensajes, ¿sí? Es una forma, una manera en que nos llegan a nosotros. Entonces, no solamente son números, porque los mensajes nos llegan a nosotros a través de sueños y visiones. Entonces, los sueños están cargados ¿de qué? De números. Pero están cargados también ¿de qué? De arquetipos, de simbologías. Entonces, no solamente es estudiar los números, el significado de los números, también hay que estudiar las simbologías, hay que estudiar también los arquetipos, ¿sí? Bueno, ahí estamos conversando con el señor Chef sobre los 8 arcángeles. Bueno, entonces son 7 o 8, ¿sí? Entonces, esa es otra pregunta, otra inquietud. ¿Cuántos arcángeles son? ¿Son 7 o son 8 con Metatrón? A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de Metatrón, ¿sí? Para muchas personas Metatrón es un ángel o un arcángel moderno, ¿sí? Piensan que es un ángel moderno que apareció ahorita, ¿sí? Dicen que me recomienda para estudiar los números. ¿Qué me recomienda para estudiar los números? Bueno, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Encuentras Arcángeles Centro Angelical y ahí hay una introducción muy buena sobre los códigos sagrados de luz, ¿sí? Que dista mucho de la desinformación actual, ¿sí? Acerca de los números. Y acá en la escuela también dictamos el curso que se llama Numerología Akáshica. En este momento lo estamos dictando aquí en la escuela, presencial y online, Numerología Akáshica, ¿sí? Acerca todo de los números, ¿sí? Cómo trabajar con ellos, qué significados tienen, ¿sí? Las ecuaciones, las fórmulas numéricas, todo. Bueno, entonces, ¿cuántos ángeles son? ¿Son 7 o son 8? ¿Sí? Ya nos apareció un ángel de más en estos tiempos modernos. Bueno, Luis, me escribes por el interno de Instagram y por ahí nos podemos comunicar y te envío la información. Claro que sí, con muchísimo gusto. Entonces,
A ver, el arcángel Metatrón pensamos que apareció ahorita, ¿sí? En este tiempo, ¿no? El arcángel Metatrón es muy bien conocido, ¿sí? Sobre todo en el Medio Oriente, ¿ya? Y por otras culturas también, y no ahora, ¿sí? Se conoce acerca del arcángel Metatrón con otros nombres, ¿sí? Desde hace centurias, de hace muchísimo tiempo. Ahora lo llamamos Metatrón, ¿sí? Pero hace por ahí unos 30, 50 años, ¿sí? Era conocido con el nombre, el mismo nombre, pero rotulado diferente, ¿sí? Entonces era Metratón, ¿sí? Entonces está Metator, Mediator, ¿sí? Hay muchos nombres, ¿sí? Precisamente ¿de qué? De Metatrón. ¿Dónde se encuentran? En muchísimos libros, ¿sí? Se encuentran los referidos, los referentes, ¿sí? Y, por ejemplo, Metatrón en los tiempos antiguos también fue conocido como Mitra, ¿sí? Mitra, Metratón, ¿sí? Metatrón, ¿sí? Entonces ahora el nombre más popular y más aceptado es Metatrón, ¿sí? Metatrón, ¿sí? Y la palabra es que griega. Entonces miremos que los ángeles todos se escriben con terminación el en la transliteración para nuestro lenguaje, ¿sí? Miguel, Gabriel, Rafael, y en el caso de Metatrón no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra Metatrón como tal es una palabra griega. Bueno, entonces, ¿por qué le pusieron? Ahí está la otra pregunta. ¿Por qué a este ángel le pusieron otro nombre? ¿Sí? ¿Por qué le pusieron nombre griego? ¿Sí? ¿Por qué lo bautizaron con nombre griego? ¿Sí? Qué raro, qué extraño, qué místico hay en este ángel, ¿sí? Que no tiene el nombre en hebreo o en arameo, ¿sí? Porque su nombre no es ni hebreo ni arameo, sino griego, ¿sí? Porque este ángel tiene un nombre griego, lo mismo su hermano Sandalfón, ¿sí? ¿Por qué estos ángeles tienen nombre griego? ¿Por qué? No sé si el libro que estás leyendo, el señor Chef, lo dice. ¿Qué tanto dice? Y si el libro habla de Metatrón, debe conocer toda la historia como tal, a nivel histórico, ¿sí? Como este ángel fue llamado por distintos nombres, ¿sí? Y al llegar a nuestro tiempo, lo recibimos con el nombre de Metatrón, ¿sí? Entonces, meta, más allá de lo físico, más allá de lo tangible, es el inicio también de la palabra metafísica, Metatrón, ¿sí? Y trón viene de trono y viene de Dios, ¿sí? Entonces ahí es muy interesante desde el punto de vista interpretativo del nombre de Metatrón, desde el griego, ¿sí? Porque nos estaría diciendo de que Metatrón es alguien, un ser, un ángel, un arcángel, que está ¿en dónde? ¿Está en dónde? En el trono, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya comienza como a aparecer esos misterios acerca de este ángel. Es uno de los ángeles más misteriosos. Ahora es que se está hablando mucho de él, muchísimo, ¿sí? Hace muchos años fuimos nosotros los pioneros en dar a conocer este ángel, este arcángel, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de él, ¿sí? Públicamente, en redes sociales, nadie lo conocía, nadie lo mencionaba, ¿sí? Las personas que estudiaban o trabajaban con los ángeles, uno les mencionaba Metatrón ¿y ese ángel quién es? Es un ángel moderno, es un ángel nuevo. Así preguntaban muchas veces las angeólogas de hace muchos años, ¿sí? Frente a quién, a Metatrón. Ahora ya es muy popular, es muy conocido
pero hace tan solo 20 años uno mencionaba Metatron, ¿sí? Y nadie lo conocía, nadie conocía a Metatron. Y ahora, de la noche a la mañana, en 2 décadas, ya resultaron expertos en la materia. Bueno, es muy interesante eso, ¿sí? De que en tan poquito tiempo salgan personas tan ilustradas, tan iluminadas, con tanto conocimiento, frente a algo que se ha desconocido enormemente, ¿sí? Entonces es muy interesante cuando uno realmente estudia a profundidad el tema de los ángeles. Eso es lo que hacemos aquí en la Academia Arcángeles Centro Angelical. Aquí tenemos solo de diplomados de ángeles, tenemos 12 diplomados de ángeles diferentes y tenemos más de 70 cursos diferentes, ¿sí? Entonces somos totalmente líderes en terapias holísticas, terapias alternativas y en terapias de ángeles, ¿sí? Entonces nuestros estudios sobre los ángeles son estudios basados, ¿sí?, en los estudios realmente profundos, propiamente de la sabiduría antigua, la cábala, las sagradas escrituras, y hacia allá nos íbamos, hacia allá. Entonces, realmente, si vamos a buscar un libro, ¿sí?, ¿qué libro me recomienda para leer? Moderno, ninguno, ningún libro moderno, ¿sí? ¿Qué libro recomendamos? Las sagradas escrituras, la Biblia, ¿sí? Entonces, si uno quiere saber bastante sobre los ángeles, no hay libro, no existe ningún otro libro mejor que este. ¿Cuál? Las sagradas escrituras. Ahí están todas las respuestas, y las respuestas que dan las sagradas escrituras totalmente ¿qué? Veraces, objetivas, reales, ¿sí? Ahí ustedes van a estar tranquilos de encontrar las respuestas sin caer en el error de la desinformación actual, ¿sí? Entonces uno le da como pena ajena cuando hablan de los ángeles y de qué están hablando. Esa persona realmente sabe sobre el tema, ¿sí? Entonces, porque hacen un curso, ¿sí?, en cualquier parte, hacen un curso, entonces ya se creen conocedores, sabedores sobre el tema, sin haberlo estudiado realmente a nivel profundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toda angelólogo, debe de saber y debe de conocer ¿qué? Cosmogénesis, ¿sí? Debe de conocer esa materia, si realmente es angelóloga y angelólogo, ¿sí? Es igual cuando un sacerdote estudia ¿qué? Teología. Un pastor, ¿sí? Los pastores que estudian teología, y aparte de la teología, hermenéutica, ¿sí? Todos estos estudios bíblicos son necesarios para poder recibir el título, ¿sí?, del sacerdocio como tal, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con el estudio de los ángeles, ¿sí? La base fundamental del estudio de los ángeles es la cosmogénesis, ¿sí?, llamado en las religiones de manera diferente como la cosmogonía. Toda religión tiene una cosmogonía. Entonces, tú que estudias ángeles o que ejerces el ejercicio de las terapias angelicales, conoces toda la cosmogonía, conoces toda la cosmogénesis de los ángeles. Si yo soy angelólogo, debo de saberlo. Debo de conocerlo y debo de manejar el tema, ¿sí? Porque estoy estableciendo un contacto espiritual, ¿sí?, con seres espirituales. Debo de tener las bases, debo de tener el conocimiento, las precauciones, debo de conocer todos los requisitos, ¿sí? Trabajar con los ángeles no es soplar y hacer botellas. Trabajar con los ángeles no es inflar globos, ¿sí? No es una feria de circo.
como hacen muchas y muchos, hacen el teatro, hacen la mímica, que están ahí canalizando los ángeles, que están en contacto con los ángeles y hacen el teatro, ¿sí? Hacen un teatro, una mímica, ¿sí? Y no hay tal conexión, ¿sí? Esa persona incluso no ha logrado siquiera conectarse consigo misma, consigo mismo, no ha logrado eso, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la academia, siempre las clases, los cursos son de autoterapia, ¿sí? Hay que comenzar con un proceso de conciencia y de responsabilidad enorme, cosa que no hay hoy en día en la nueva era, ¿sí? ¿De qué? De concientizarme conmigo mismo, con mi crecimiento personal, mi sanación, ¿sí? Para poder antes de ir a poner las manos en otra persona, ¿sí? Entonces es algo que es muy delicado. Hoy en día se está perdiendo mucho la ética, la moral, el respeto por el otro, ¿sí? Un paciente, su energía esto es completamente ¿qué? Sagrada. Debo de ir al paciente con un gran respeto, un enorme respeto, porque su forma física, su vehículo físico, su cuerpo es templo del espíritu, ¿sí? Y hoy en día, venga, yo le hago la terapia, venga, yo le hago esto, venga, yo le alineo los chakras, venga, yo le limpio la energía y hacen así y creen que con el super esfuerzo de hacerlo con fuerza le van a sacar los malos espíritus a la otra persona. Falta un enorme conocimiento en la holística, falta un enorme conocimiento en las terapias de responsabilidad espiritual, que son precisamente las de los ángeles, ¿sí? Venga, yo le canalizo y que el ángel le dice esto y esto y esto, ¿sí? Es muy delicado que se haga de esa manera, sin la ética, sin el respeto, ¿sí? Entonces, importante, muy importante, volver otra vez a eso que se llama conciencia, ¿sí? Y recuperar, y en eso venimos haciendo desde hace mucho tiempo el labor de recuperar ¿qué? La sabiduría antigua, la que se ha perdido, la que se recibía por tradición, ¿sí? Entonces hay una antigua sabiduría que se recibe de tradición, de maestro a discípulo, siempre ha sido así. Hoy en día se lo quieren saltar. Busquemos en internet, yo averiguo por mi cuenta, sí, yo saco mis conclusiones y yo hago la terapia como yo creo que es, ¿ya? Entonces, delicado. Entonces, usted que es paciente, que está buscando una terapia holística, una terapia de ángeles, sepa muy bien con qué se la va a hacer, con quién se va a hacer esa terapia, ¿sí? Y usted que está estudiando ángeles, terapias holísticas, sepa muy bien con quién está estudiando, ¿sí? Si esa persona realmente cumple con los principios espirituales, fomenta la ética, los valores, el respeto, si realmente tiene el conocimiento, si realmente tiene la experiencia, ¿sí? Entonces eso es de suma importancia y siempre hacemos esto, el labor de hacer conciencia, de abrir un poco los ojos y no tragar entero, ¿sí? No tragar entero. Entonces no todo el que habla de ángeles sabe de ángeles, no todo el que dice que sabe de Reiki realmente lo sabe hacer. Entonces es para que tengamos precauciones, ser muy precavidos. Bueno, me han dado respuesta al inicio de las preguntas, ya vamos a ir terminando el en vivo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? ¿Cuál es su misión? ¿Sí? ¿Qué tanto sabemos acerca de los ángeles como tal? ¿Sí? Queda suelta la pregunta entonces, si tienen sexo o no lo tienen. Está también la pregunta sobre si son o no son extraterrestres. La respuesta a esa sí se las quiero compartir y obsequiar, ¿sí? ¿Los ángeles y los extraterrestres son lo mismo? No son lo mismo. Es lo que nos quieren hacer creer, ¿sí? Nos quieren implantar esa idea
nos lo quieren reforzar de muchas maneras, hacernos creer, hacernos pensar de que ángeles y extraterrestres son lo mismo. No son lo mismo, ¿sí? En algún momento de la historia, estos seres llamados extraterrestres o interdimensionales, que ya les cambiaron el nombre, interdimensionales, seres interdimensionales, ¿sí? En algún momento van a aparecer en el escenario, ¿sí? Y se van a hacer pasar por seres muy avanzados, superiores a nosotros, no lo son, ¿sí? Y nos van a hacer creer que ellos son dioses, que ellos son ángeles, que son seres superiores a nosotros. Son muchas las personas que los van a adorar, van a surgir nuevos dogmas, nuevas creencias, nuevas religiones, ¿sí? Entonces ya en el Vaticano no van a querer un humano ser el Papa, no, mejor que sea un extraterrestre el nuevo Papa, y así, cantidad de cosas bien podrían suceder, ¿sí? Entonces, por eso hay que ir a las fuentes, ¿Cuáles son las fuentes? Una base fundamental, sagrada, siempre lo ha sido, son las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hay que leer la Biblia. Aquí todas y todos mis estudiantes tienen ese ejercicio, ¿sí? Esa tarea de leer la Biblia, ¿sí? De leer las Sagradas Escrituras. Ahí realmente hay sabiduría, ahí realmente hay conocimiento, ¿sí? Entonces, en vez de pronto perder el tiempo, que es muy valioso, en buscar información y desinformación en internet, bien podría uno hacer el trabajo de estudiar la Biblia, de leerla, ¿sí? Haz que no la entiendo, que es muy difícil entenderla. Entonces, usted lo que hace es conectarse con Dios y le pide a Dios, ¿sí? Que le dé a usted ese entendimiento, esa capacidad de poderla entender. Usted hace la petición y ahí sí, usted abre el libro, ¿sí? Entonces usted no lo va a entender ni va a buscar la manera de entenderlo mentalmente, intelectualmente, sino que cuando usted abre el libro, usted debe de hacer el trabajo de poder entender la sabiduría que hay ahí con el corazón. ¿Cómo lo hago? Pídale a Dios, que Dios a usted le dé la comprensión, le dé el entendimiento. Eso nos lo da a todos. Dios nos da eso a todos nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la forma, esa es la manera realmente de estudiar el libro sagrado. ¿Por qué? Porque es un libro espiritual y es un libro para las personas espirituales. No es un libro, ¿sí? No es un libro para las religiones. Las religiones le sacaron provecho, le hacen marketing y le sacan ¿sí? Entonces, no es un libro religioso, no es un libro teológico, ¿sí? No es un libro histórico, no lo es. Usted ahí no va a leer historia, es un libro espiritual para personas espirituales. Dice Arteaga, ¿sí? ¿Cómo se aprende a leer la Biblia? Bueno, como les acabo de explicar, ¿sí? Todos tenemos la posibilidad de recibir el don, la capacidad de entender la Biblia, ¿sí? Entonces no hay que hacer teología. Yo hice todos los estudios bíblicos que usted quiere y se puede imaginar, muchísimos estudios y muchísimas especializaciones, ¿sí? Y igual que Pablo, ¿sí? Cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, él era un hombre con mucho conocimiento, ¿sí? De los textos sagrados. ¿Y qué dice Pablo? Todo lo tengo por basura. Impresionante, palabras muy fuertes, pero las dice Pablo, ¿sí? Entonces, porque es que es un encuentro, es una experiencia espiritual, ¿sí? Esa es la forma de leer y estudiar la Biblia, ¿sí? Es un encuentro espiritual. Tú haces de que primero, para poderlo entender, no vas a meter tu ego ahí.
o tu récord o tu memoria, ¿sí? O tus estudios profesionales, ¿sí? En poder entender la Biblia. No hay forma, no hay manera, ¿sí? Así usted estudie teología, se lo digo yo que la estudié por años, ¿sí? Entonces va uno a interpretar la Biblia teológicamente, es un problema, eso es un problema grande, grande. Lo mismo si la vas a estudiar con alguna de las materias de estudios bíblicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor forma, la mejor manera que les recomiendo a mis estudiantes? Se las recomiendo a ustedes y hay que hacerlo porque es que ahí está el recopilado, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Quiero saber sobre los ángeles, ¿dónde puedo estudiar? ¿Qué libro me recomienda? Yo no me salgo de ahí, Sagradas Escrituras. ¿Ya leíste ese libro? Ah, no, yo ya me leí este, Julianita, Julianito. Te estás llenando de cosas, te estás llenando de información, te estás llenando de desinformación, ¿sí? Cuando estuviera Pablo vivo en esos tiempos, ¿sí? Al mismo, su respuesta sería muy fuerte para nosotros, ¿sí? Diría basura, 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 basura. Todo lo que dice internet, basura, 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 ¿sí? Entonces, quiero realmente un tesoro. Entonces me conecto con Dios. No necesito intermediarios. Y si voy a buscar un intermediario, que sea Jesús el Cristo, ¿sí? Que me sirva de puente, ¿sí? Entonces, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, ¿sí? Le pido a Dios, le pido al Padre que me dé esa capacidad de entendimiento, ¿sí? De entendimiento. Entendimiento no es inteligencia, no es coeficiente intelectual, no es razonamiento lógico, ¿sí? No, el entendimiento es una capacidad de la emoción superior, ¿sí? De la inteligencia emocional, ¿ya? Entonces usted va a entender las escrituras desde acá, desde el corazón, ¿sí? Porque las escrituras, todas están escritas en lenguaje espiritual, ahí no hay nada literal. Si usted lee la Biblia literalmente, grave la cosa, no es un libro para leerlo literalmente. Es que aquí dice esto y esto y esto. ¿Dice quién? El religioso, y por eso pelea. El fanático religioso pelea por un punto y por una coma, ¿sí? Y vamos a mirar el contexto y ver lo que dice aquí, ¿sí? Trata de enredarle, de enredarlo a usted. La religión hace eso, ¿sí? Pero usted lo que hace es su conexión personal, su conexión personal con Dios, ¿sí? Y ahí sí, usted abre el libro, ¿sí? Va a los pasajes bíblicos, ¿sí? Y usted lo va a entender, usted lo va a lograr entender. ¿Por qué lo va a lograr entender? Porque Dios a usted le va a dar el entendimiento, ¿sí? Entonces esa es la forma, esa es la manera, ¿sí? Y si quieren saber bastante sobre los ángeles, ahí van a encontrar muchísimas respuestas. Entonces nuestros estudios están basados en todo lo que son los estudios de la holística de los ángeles, están basados en la sabiduría antigua. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. En este en vivo queríamos saludarlos, compartir con ustedes, ¿sí? Por petición también mucho de parte de ustedes, los que nos siguen por esta red social de Instagram. Entonces, bueno, muy agradecido con todas y con todos. Muchísimas gracias a todos y todos. Que tengan una feliz y bendecida noche, ¿sí? Que Dios y los ángeles los acompañen. Y como siempre, este servidor de la Gran Hermandad Blanca de Luz, Eliel Arabí, ¿sí? Les desea que hoy sueñen con los ángeles. Dios los bendiga. Bendiciones.